Ah, mira, ya nos están saludando. Alejandra Medina. Están apareciendo en el vivo. Vamos a esperar un par de minutitos. El video empieza ayer. Bien, perfecto. Estamos apareciendo en las redes sociales, ¿no es cierto, Alexis? Estamos apareciendo en la fanpage de la Marcha y del Orgullo y estamos apareciendo en la fanpage de Ayelem. ¿Es así? De la fanpage del CEDISEX, en realidad. Y en el canal de YouTube de Ayelem. Ah, bueno, listo. Ya has chequeado que estemos apareciendo, porque ya estoy viendo que hay 3 me gusta. Claudio Barbero nos está saludando desde Córdoba. Claudio, paciencia, porque estamos esperando unos minutos que termine de entrar uno de los coautores y de paso que se vaya sumando la gente. ¿Vos, Alexis, estás chequeando que salimos bien en las redes? ¿Vos estás de auxiliar en alguna materia? No. Ahí estamos. Walter. Bueno, quienes estamos presentes acá somos algunos nos está faltando Geri Van Mammeren, que seguramente ya se suma en cualquier momento. Somos los autores del libro. A ver, ahí estamos. Y estamos aprendiendo a usar las redes. Así que le vamos a pedir al público que nos tenga paciencia. Walter no se puede quedar, entra un ratito porque justamente está entrando a una capacitación, ya nos va a contar Walter. Así que Walter, te dejo la palabra unos minutitos para que puedas hablar, presentarte y con vos vamos a iniciar la presentación de este libro. Empiece nomás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Walter Tavera, yo soy el autor del último capítulo del libro que habla sobre, o pretende hablar sobre, las concepciones de la didáctica de las ciencias biológicas al momento de enseñar diversidad sexual, ¿sí? Bueno, es un capítulo donde básicamente lo que analizo es cuáles son los presupuestos que tienen todos los profesores y todas las profesoras de biología al momento de enseñar diversidad sexual, precisamente al momento de diferenciar los conceptos de sexo, los conceptos de sexualidad y de género. Es un capítulo donde, aparte de considerar estos datos, también se hace un análisis de cuáles son los modelos didácticos que se utilizan y los supuestos didácticos que utilizan los docentes y las docentes para enseñar diversidad sexual. La verdad que en ese capítulo lo que yo he tratado de mostrar es básicamente cómo todavía, aún en el siglo XXI, los supuestos de creencias y tradiciones didácticas muy conservadoras están permeando todavía las clases de biología y las clases principalmente de diversidad sexual. El concepto binario de hombre-mujer, macho-hembra, es lo que predomina y es obviamente eso lo que está arraigado en muchas concepciones conceptuales, básicamente, ¿no? De lo que es el concepto de sexo, de sexualidad, inclusive hasta de reproducción en los profesores de biología, por lo menos de los profesores que fueron consultados mediante encuestas, ¿sí? Mediante entrevistas, y de algunos estudiantes del profesorado de biología
de acá, de la provincia de Tucumán. ¿Qué les dirías vos a la gente que nos está escuchando ahora de por qué hay que leer este libro? ¿Sí? ¿Cómo lo venderías al libro? Principalmente la lectura del libro es beneficiosa porque primeramente aclara una serie de conceptos mal comprendidos y mal entendidos en las tradiciones de las miradas sobre la sexualidad y el género. Yo creo que el valor que tiene el libro en sí es que es una actualización muy reciente y muy importante sobre estas conceptualizaciones y nos permiten inclusive aumentar nuestra mirada y profundizar nuestra mirada sobre la realidad en lo que serían los movimientos queer, la teoría sobre sexo, la teoría sobre sexualidad, entender el sistema sexo genérico, que es muy importante para nosotros como profesionales, que inclusive nosotros tenemos tendencia a escuchar muchas partes, muchas voces. Bueno, acá lo que el libro colabora es en eso, en aumentar nuestra voz, bueno, en aumentar nuestro poder de visibilidad de cada uno de nosotros. Bueno, buenísimo, no sé si Walter. Se escuchó ahí. Se escuchó ahí, hubo un pequeño corte que me asusté, porque como van manejando, digamos, yo sé que vos no estás manejando, pero si te quedabas cristalizado, no sabía si era el tráfico o era la señal. Pero bueno, te agradezco muchísimo que te hayas tomado un tiempito, que siempre es muy difícil para nosotros conjugar, digamos, en un momento para estar todos juntos acá presentando el libro. Y si tenés un tiempito después, volvés a entrar. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros acá en la presentación. Está perfecto. Muchos éxitos a ustedes y saludos a todos ahí. Adiós. Bueno, ahí estamos también con Milagro. Milagro, ¿estás escuchando? Sí. ¿Has logrado estabilizar tu señal? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿cómo andás, Milagro? Hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Bien, muy bien. La verdad que sí, mucho tiempo ya, desde el año pasado, creo. Sí, prácticamente desde que te recibiste. ¿Podés contar un poco cómo es el origen, cómo se llama tu capítulo, tu artículo, tu participación en el libro y cómo surgió eso? Bien. Bueno, egresé el año 2018 de la Facultad de Filosofía y Letras y tuve el agrado de que el profesor Fabián sea mi director de tesis. Decidí hacer sobre la salida del armario y se titula Salida del armario, representaciones sociales del colectivo gay de la ciudad de Aguilares y su abordaje desde el trabajo social. Bueno, para la realización de este trabajo hice 7 entrevistas a jóvenes de acá, de la ciudad de Aguilares, yo soy de acá. Y por otro lado, tomé en cuenta cuáles eran las representaciones que tenía la sociedad del colectivo gay. Me parece sumamente importante este estudio porque uno acá puede ver cómo se da el proceso, ¿no? Cuáles son las vivencias de los jóvenes, cuáles son las limitaciones que tienen a la hora de salir del armario y se ve claramente cómo la heteronorma influye en esto a través de mecanismos como ser la discriminación, la exclusión, la invisibilización. Así que, bueno, eso por una parte. Y por otro lado, me parece importante porque nosotros como profesionales estamos inmersos en instituciones que están teñidas por la heteronorma y considero que tenemos que estar capacitados y preparados para poder brindar una mejor respuesta a la gente que requiera de nuestra profesión y que tenemos que estar capacitados en temas de género y diversidad. Bueno, justamente te iba a preguntar, en esto último que vos acabas de decir, ¿cómo ves vos en tu trayectoria como estudiante de trabajo social a lo largo de la carrera
que tu carrera o el plan de estudios es sensible a estos temas de diversidad, porque acabas de decir que es muy importante, acordamos todo de que es muy importante que el perfil profesional del trabajador o trabajadora social esté formado en temas de diversidad, pero ¿cómo fue tu tránsito en la carrera en este tema? Creo que en este último tiempo recién se está empezando a incorporar bibliografía y que se está trabajando más con estos temas de género, eh, que es muy importante porque, como decía, nosotros trabajamos dentro de instituciones y con personas que requieren de nuestra profesión y nosotros tenemos que hacer que esas personas accedan a sus derechos y si nosotros no estamos capacitados, obviamente eso se va a ver dificultado. Bueno, y te hago también otra, porque justo Walter contaba que estaba yendo a hacer esa capacitación con Marcia Albornoz. Sabemos que Marcia, que es una gran amiga de la biblioteca y de los grupos militantes, es la primera trabajadora social trans del país. ¿Cómo ha sido tu experiencia también en la carrera en estas cuestiones vinculadas, no ya tanto con los contenidos teóricos, sino con la convivencia con la diversidad sexual en la Facultad de Filosofía? Y creo que la facultad tiene un perfil muy libre en ese sentido. Sí se ve mucha diversidad. Creo que ¿Vos estás escuchando ahí, Milagro? sí. Ah, ¿vos estuviste en el momento cerca cuando Marcia se recibió, hizo su tesis de licenciatura? Sí. Porque hasta donde yo conozco, sobre temas de diversidad sexual debe haber solamente unas 5 o 6 tesis de licenciatura en la carrera de trabajo social. Y sin embargo, creo que proporcionalmente debe ser la carrera que más investigaciones hizo sobre el tema dentro de la facultad, ¿no? Sí, no había muchas tesinas cuando yo estaba haciendo mi tesis, no había mucha información tampoco. Me acuerdo que tuvimos que pedir un libro que llegó desde España porque acá no había mucha información con respecto al tema y vinculada a la carrera. Bueno, por último te quería preguntar, lo mismo que le pregunté a Walter, ¿cómo harías vos para convencer a alguien que lea este libro? ¿Qué le dirías a alguien? Che, mira, este libro está bueno por... Y bueno, por lo que venía diciendo, ¿no? Porque nos hace ver otra realidad, porque la heteronorma como que ha marcado mucho nuestra subjetividad. Tenemos discursos aprendidos de años que cuando uno entra en este mundo, porque para mí ha sido algo nuevo también cuando hacía mi tesis, ha cambiado totalmente mi perspectiva sobre todo. Así que creo que es muy importante tanto para profesionales como para no profesionales leerlo, porque nos abre la cabeza, nos hace ver que hay otras realidades. Y bueno, los profesionales, porque es muy importante estar capacitado para brindar siempre una respuesta, de atender de la mejor manera a quienes necesiten de nuestra profesión. Bueno, muchas gracias, Milagro. Yo a veces te escucho medio entrecortada, pero así todo se entendió perfectamente bien. Bueno, obviamente te quedás con nosotros, no es como Walter que tenía que volver, digamos, a una actividad. Y no sé, ¿quién quiere hablar de la gente que está en el grupo? Yo porque la tenía Milagros ahí. Ah, ahí apareció. Griselda y Antonella. ¿Quieren hablar? Preséntense. Dale, estamos. Bueno, nosotras somos de filosofía, estamos también en las Olimpiadas de Filosofía, y bueno, nuestro texto se llama Algunas reflexiones desde debate en torno al poder,
y las resistencias políticas, y hacemos ahí algunos entrecruzamientos entre Butler y Foucault. Y bueno, te presento algo así para que también dejarla hablar a Gris. En realidad, el texto surgió un poco en pleno macrismo, entonces tiene como también esa impronta de charlas que teníamos con Gris, de pensar cómo resistir ante esa avanzada de las derechas que triunfaban electoralmente. Y en ese sentido nos preguntamos cómo articular las resistencias, y también en esas charlas hablábamos y pensábamos la cuestión del Estado, ¿no? La cuestión de cómo a partir de toda esta cuestión del marketing electoral, de esta maquinaria marketinera del macrismo, las luchas por los espacios institucionales, las luchas por los derechos quedaban un poco desarticuladas, y de ahí también vino, digamos, la posibilidad de problematizar la cuestión del Estado, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el Estado, ¿no? Pregunta que, bueno, la respondemos ahí, no queremos decir para pero, y en el medio también, justamente pensar estas nociones de resistencia en base a, bueno, a las lecturas que tenía Gris sobre Butler, la matriz heterosexual sobre todo, y bueno, yo ahí aporté un poquito con Foucault y el problema de las resistencias también en Foucault, y tratamos de pensar las posibilidades de articulación de las luchas en el presente, ¿no? Concluimos algunas cosas que capaz que les cuenta Gris. Antes de que empiece Gris y antes de que termines vos, Anto, son los dos autores que son propiamente de filosofía, es decir, que tienen una formación formal en la carrera de filosofía. Tenemos la suerte que el equipo es multidisciplinario, hay gente de ciencia de la educación, de ciencias biológicas, de trabajo social, pero bueno, aquí estamos como entre filósofos y quería saber qué pensaban ustedes, qué diferencia hay entre escribir para este tipo de proyectos, digamos, de edición y escribir para otras producciones que nos pide la academia. No sé si se entiende la pregunta. Sí. ¿Quieres responder vos? Ah, Bueno, me parece igual que desde mi perspectiva, lo que pasa es que yo en particular, como vos sabés, Fabián, desde que empecé a escribir casi trabajos académicos para congresos, escribí sobre diversidad. Entonces, siempre tuve como ese espacio en el cual escribía sobre cosas que no había visto en la carrera, porque en la carrera estos temas no están, y guiada por vos, con Marco, investigando, después con la Anto, ir encontrando caminos teóricos para pensar la diversidad, digamos. En ese sentido, este trabajo no fue ajeno a lo que yo ya venía trabajando, pero sí es cierto que no son temas que en la carrera estén tratados ni trabajados para nada, no forman parte de la currícula. Y justamente también charlando con Anto, pensábamos los otros días que en la carrera falta incluso no solo diversidad sexual, sino autoras mujeres, o más autores latinoamericanos, cosas así. Ustedes saben que yo soy, bueno, acá, los que están acá me conocen, por ahí no, el resto no, yo enseño, además de la carrera en filosofía, en trabajo social, en primer año de trabajo social. Dicho sea de paso, acabo de ver a Susana Maidana que nos está viendo, le mandamos un saludito. Hola, Su. Fue durante muchos años la titular, ahí dice, siempre. Fue la titular de la cátedra que yo estoy a cargo ahora, que es Trabajo Social y Problemática Filosófica. Y a colación de esto que decía recién Gris, que no hay contenidos vinculados ni con diversidad, ni con género, desde hace un par de años tomé yo la decisión de poner un texto de Alicia Puleo muy sencillo que se llama Filosofía y Género,
son 3 páginas muy sencillas que dicen básicamente la mujer no existe para la historia de la filosofía occidental. O sea, da toda una serie de ejemplos, de argumentos para mostrar no tan solo la invisibilidad de la mujer o de las mujeres en la filosofía, sino cómo toda la producción intelectual es patriarcal, digamos. No lo dice en términos patriarcales, pero muestra la invisibilidad. Bueno, cuento esto no tan solo porque nunca se había introducido estos temas, sino que cuando voy al examen y le digo 99% de alumnas mujeres, le digo, bueno, ¿qué tema querés dar? Todas eligen el texto de Pulero. Entonces también está mostrando una necesidad por parte del estudiantado, una avidez, porque los docentes empecemos a hablar de esto que está en la calle, ¿no? Sí, no, totalmente. Me parece que bueno, que es parte de un proceso que se podría dar. La Susana interviene en nuestra pantalla y hablas Susana, aunque no ¿podés hables, escribir y Susana. te leo? Tenemos la voz interior de ella. Tenemos la voz interior de ella, sí. Pero sí, me parece que falta por ahí en la facultad. Hay algunos avances en la carrera, por ejemplo, bueno, vos abriste varios espacios desde las optativas, qué sé yo. También Stisman está dando una optativa o un taller. Sí, un taller de lectura, creo, ¿no? Sí, de autoras, mujeres de filosofía del lenguaje, algo así, que está muy bueno, que me parece que son proyectos que aportan, pero sí, hay que, para mí, repensar un poco la currícula, digamos, porque si es así, es una historia totalmente patriarcal y por ahí ahora con la Anto que nos seguimos formando en otros ámbitos de posgrado, las dos en la Universidad de Quilmes, ella en la maestría y yo en la diplomatura, vemos, bueno, también son o sea, carreras que ya plantean una cuestión más de género y qué sé yo, pero vemos que hay toda una contracultura teórica y filosófica más feminista, más abierta a otras cosas. Autores diversos y autores mujeres nos faltan, digamos. Entonces, bueno, eso. No sé, ¿Querés siento decir que- algo más, Cris, del artículo, de lo que se te ocurra compartirnos? ¿Vos querés decir algo más? No, también estaba pensando ahora que entró Susana y que estuvimos hablando un poco con Gris de la importancia que tienen las Olimpiadas de Filosofía en este sentido, porque cada año vemos cada vez más prácticas queers en las Olimpiadas, performance incluso, en donde las corporalidades disidentes toman el espacio, toman la palabra. Entonces, digo, este libro que se llama Estudios Queer en Tucumán, estudios locales, me parece importantísimo porque hace énfasis justamente en nosotros, que somos tucumanes, y que ejercemos también desde la localía, ¿sí? Interpretación, propuestas, y también pensamos desde el norte, ¿no? Que me parece importante revalorizar las luchas del norte, la historia del norte. Y bueno, en relación a las OFRA, quería plantear eso, ¿no? Es un espacio muy importante también que está dentro de la facultad, ¿no? Es un proyecto también de la facultad. Sí. Y ya que está, pasamos el chivo de que las Olimpiadas en su instancia nacional empiezan esta semana, digamos. Y que, como consecuencia de la cuarentena y de la pandemia, ya no va a ser presencial este año la instancia. Hace 16 años que venimos haciendo la Olimpiada y se juntan estudiantes adolescentes de todo el país en la residencia de Orcomolle, siempre en noviembre y diciembre, y este año obviamente lo vamos a hacer virtual. Así que googleen Olimpiada de Filosofía de la República Argentina, tenemos nuestros espacios en Facebook, nuestros espacios en una página de internet, y ahí van a estar todos los links, porque se van a poder ver, digamos, todas estas intervenciones, y después, bueno, seguramente se van a publicar los ensayos cuyos títulos son muy sugerentes, ¿no? Este año, por lo que estuve viendo. Sí, para cerrar por ahí un poco lo que venía diciendo Anto,
Me parece que está bueno pensar justamente cómo estos espacios que se abren, como la Olimpiada de Filosofía, que es un espacio donde los chiques de secundaria pueden expresar lo que les pasa, lo que sienten, escribir desde su vivencia, sin nadie que les esté diciendo qué escribir, y espacios como el libro, las optativas tuyas, que siempre se llenan de gente, o sea, evidencian que es necesario abrir estos espacios, digamos, que la gente aparece, que la gente está, que son necesarios. A mí, la verdad que, nada, para cerrar con este comentario, la verdad que están re piola ponerle todas las actividades que crearon la Semana del Orgullo, los chiques de la comisión, que muestran que realmente hay muchísimo acá en Tucumán. Hay muchísimo acá en Tucumán y nada, hay que seguir abriendo espacios. Buenísimo. Siempre pueden volver si les digo milagros, y bueno, y les digo a ustedes también. Ahora quiero que pase al frente Alexis, que está detrás de cámara, haciendo todos estos chirimbolos que ustedes ven y que me parecen maravillosos, de cambios de ventanas, de zócalos que corren. ¿Cómo andás, Alexis? Saca el micrófono porque estás muteado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, Alexis. Bueno, ya has visto más o menos cómo es la dinámica que hemos impreso, digamos, a esta presentación. Te dejo la palabra para que cuentes. Bueno, me presento. Soy Alexis Paz, estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación. También, bueno, formándome, ¿no? Formando mi trayectoria como investigador dentro de la universidad. Y bueno, y hoy les traje para presentar el artículo denominado Indicios de la construcción de una pedagogía sexista desde el currículo normalista tucumano, desde 1875 a 1900. Es un artículo multifacético porque abre la cancha, digamos, si se quiere, al pensar propio, ¿no? Sobre qué cosas o qué aspectos, qué factores nos plantean sobre la construcción de esta pedagogía sexista de la cual yo empiezo como a desarrollar, ¿no? Si bien no desarrollo un concepto crucial de lo que sería la pedagogía sexista, porque espero que prontamente se lleven a cabo otras publicaciones también, si bien voy también conceptualizando, ¿no? Desde ese posicionamiento político, qué es lo que yo considero como distintos factores que hacen a esa pedagogía sexista, ¿no? Tengo yo principalmente 4 indicios. Esos indicios, es más, tengo mi machetito acá que les puedo ir como leyendo y explicando brevemente sobre por qué por qué ellas y no solo ellos, ¿no? Creo que es más que claro, ¿no? De cuando hablamos de la escuela o de las escuelas normal y la irrupción que hicieron a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, y cómo acá en el artículo también planteo el estudio del primer plan de estudio de lo que se va a fundar, ¿no? A partir de 1875 y va a gestionarse hasta 1884 aproximadamente, lo que sería esa escuela o la primera escuela normal de Tucumán, ¿no? Que sería la segunda escuela a nivel nacional, que se funda en 1875. Sí. ¿Ahí se me escucha? Cuando hablas de escuela normal, estás hablando de la famosa escuela normal de acá de San Miguel de Tucumán, de la calle Muñecas. Exactamente, exactamente, porque estamos hablando no tan solo de lo que sería una institución, también lo coloco en el artículo, no estamos hablando solamente de una escolar formadora de maestros y de maestras, sino que también estamos hablando del nacimiento de una estrategia política a nivel macro, ¿no? Macro nacional, que se va a ir como instituyendo a partir de las escuelas. Entonces, esa escuela normal, como esa herramienta posibilitadora de la construcción de una identidad nacional, también obviamente marcada, ¿no? Con matices y aspectos meramente sexistas que van a ser, digamos, del currículum como construyendo identidades particulares para consolidar, digamos, esas identidades mucho más colectivas, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo voy, digamos, haciendo ese de aspectos sexistas
normalizadores, por ejemplo, que se plantean dentro del currículum normalista moderno y que van a dar de alguna u otra manera esas identidades personales, permitiendo también dar cuenta de la construcción, ¿no? de un cierto sujeto que va a ser determinado ahí. ¿Y por qué aspectos sexistas? ¿Y por qué hablar de pedagogía sexista dentro de ese periodo? Va a ser o va a tener de alguna u otra manera una división meramente sexista. ¿Bien? Porque va a haber materias que van a, digamos, identificar y van a ser identificadas para sujetos y otras para otros sujetos, ¿no? Por ejemplo, labores de mano van a ser estructuradas, va a ser específicamente, ¿bien? Y o, por ejemplo, ejercicios militares para los hombres, ¿no? Entonces, esto va a ser, digamos, visto como la determinación de un cierto sujeto escolar dentro de lo que sería bueno, la propia escuela normal y obviamente dentro de todo ese, digamos, de toda esa estrategia política o macropolítica, ¿no? Y por último, ya voy nombrando, digamos, como entrelazados esos indicios, pero lo que voy es que también se plantea esta producción endogámica, ¿no? De lo que sería la vocación o la construcción de esa idoneidad, ¿no? Por parte de la mujer, de la construcción de la maestra educadora por vocación, ¿no? Esa madre de la República, también llamada por algunas autoras, y que plantean, bueno, esto, ¿no? La construcción de una cierta idoneidad por parte de la mujer para el cumplimiento del rol de maestra, y que va a ser determinante, obviamente, del trabajo docente. Y ya como para cerrar, creo que el libro tiene que ver con que el libro plantea reflexiones, pensares sobre el camino hacia la democracia de las relaciones de género. Creo que se da, digamos, como por sabido, esa multiformidad de formas de escribir que tenemos, esa multiformidad de disciplinas de las cuales nosotros provenimos y nos permiten justamente revalorizar eso y plantear una interdisciplinariedad, ¿no? De género posible dentro de lo escrito. Alexis, te seguí atentamente. En mi caso se cortaba un toque, digamos, el audio, pero se entendía perfectamente. Te quiero hacer la misma pregunta que creo haberle hecho tanto a Gri Anto como a Milagro. Tu carrera, vos que estás cursando, sí, digamos, todavía no, ¿es permeable, es sensible al enfoque de la diversidad sexual? ¿Cuál es tu experiencia o tu parecer al respecto? Bueno, mira, mi experiencia con respecto a ello, lo que yo tuve, por ejemplo, en mi carrera fue esto, ¿no? Lo que comentaban acá las compañeras recién. Recién cuando pude cursar tu materia, que Filosofía y Teorías Queer, en el 2018, ¿sería? Sí, 2018 aproximadamente, que la cursé como un curso optativo. Pensaba, digo, bueno, me llamaba la atención muchísimo sobre esto, sobre la diversidad y pensaba sobre el colectivo LGBT y demás. Entonces, digamos, la única, digamos, apertura que pude tener frente a ello en la facultad fue esa optativa, ¿no? Por lo menos para lo que yo conocía. Luego, digamos, al pasar el tiempo, bueno, después trabajando y planteándome ahora, ya pensar desde ahora y rever, digamos, ¿no? Mis experiencias frente a la carrera y ver también el cursado y las trayectorias que se van lanzando desde ahora y las nuevas iniciativas por parte de los y las docentes, he visto que las cátedras se están dando cuenta de eso, ¿no? Que es necesario poner en cuestión las cosas de género, poner en cuestión también cosas, digamos, estatuidas ya dentro del propio ámbito académico. Y creo que, por ejemplo, en materias como, no sé, en mi carrera específicamente, Sociología de la Educación, sé que habían planteado ya la implementación de toda una unidad, ¿no? Sobre la diversidad. También las profes desarrollan toda una optativa sobre pedagogía social y lo transversal adentro de ese desarrollo del cursado optativo
también tiene que ver con esto, ¿no? Con el colectivo LGBT, la vulnerabilidad, la violencia de género, etcétera. Entonces creo yo que la facultad se está dando cuenta, el currículum, ¿no? Universitario se está dando cuenta y se está, digamos, planteando algunos quiebres dentro de ese conglomerado tan uniforme y disciplinar, ¿no? Y unívoco que lo conocemos como académicamente. Y sobre todo carreras como la tuya, digamos. Ciencia de la Educación es la carrera que forma a todos esos profesionales que constituyen después el sistema educativo, ¿no? En ese sentido, exactamente. Yo leía, y cuando trabajábamos el artículo tuyo y la propuesta tuya de las escuelas normalistas, que se supone que estamos hablando del siglo XX, pero yo sinceramente no sentía mucha diferencia a la escuela a la que yo mando a mi hijo, digamos, y eso un poco me asusta. Visto desde tu mirada como estudiante de la carrera, digamos, de Ciencia de la Educación, ¿ves posible una nueva escuela aquí, hoy, en Tucumán, o a futuro cercano en Tucumán? Yo creo que como toda lucha tiene, digamos, ¿no?, su transcurrir. Creo que aún todavía tenemos camino por delante, el poder de luchar por una escuela mucho mejor, por una educación, creería yo, mucho mejor, porque si bien la escuela es la que, podríamos decir, implementa, ¿no?, como ser una organización escolar, lo que sería el currículum, pero aún así pensar una educación inclusiva, sin discriminación, sin estereotipos de género, por ejemplo, es pensar justamente también una escuela inclusiva, es pensar una escuela libre de agresiones y de violencias que hoy creo que también se está pensando. O sea, es un pensar que lleva tiempo, es un pensar que todavía se está construyendo y que creo en lo personal que en algún momento espero verlo también a eso que se ve. Bueno, y quería hacer, yo voy a hacer muy breve referencia. Gracias, Alexis, por tu intervención. Yo simplemente quería hacer una breve referencia, no pienso ni contar los artículos que yo escribí. Mis escrituras, en realidad, las leía cuando estábamos haciendo las pruebas de Galera para la edición. Ya, el libro es digital, vamos avisando, no lo vamos a imprimir porque somos pobres, no nos alcanza la plata, y porque la verdad que también nuestra intención es que tenga la mayor difusión posible, y ya sabemos, me lo están enseñando los millennials, que un libro digital tiene mucho más alcance, digamos, que la edición en papel, que yo siempre añoro, pero está muy prohibida ya por los precios y los costos. También quiero decir que los artículos que yo escribo, que son más o menos una mitad del libro, son productos de investigaciones que hoy la leo, y eso estaba queriendo decir, cuando estaba haciendo las pruebas de Galera, me parecían viejos, no tanto desde un aspecto teórico, sino porque yo cuento ahí una serie de acontecimientos como actuales, pero sucedieron en el 2017, 2018, y la verdad que sobre los temas que yo trabajo en Tucumán se avanzó muchísimo. Mis capítulos se dedican sobre todo a cuestiones trans y sobre todo a cuestiones transfemeninas. Fue todo un debate interno que tuve a la hora de escribir eso, porque justamente soy todo lo contrario, digamos, dentro del movimiento LGBT, estoy como muy separado de las vivencias y realidades del colectivo transfemenino, pero bueno, también formaba parte de una especie de propuesta académica militante, porque no hay en Tucumán, hasta donde yo conozco, literatura alrededor de la cuestión trans. Sí hay a nivel nacional y a nivel internacional, y por ahí consideraba que estaba bueno poder sentarse con una mirada académica y de investigación a tratar de problematizar y poner en palabras una serie de problemas para que estén al alcance de un amplio público que se dedica a la lectura y a la escritura de textos académicos. Entonces, junto con Heri Van Mammeren, que no pudo llegar a esta presentación, son los artículos que se dedican en su mayoría a cuestiones transfemeninas. ¿Y por qué digo que están viejos? Porque la verdad que en el 2017 estábamos trabajando en el Centro Educativo Trans, estábamos inaugurando el Centro Educativo Trans, estábamos discutiendo por primera vez personas del colectivo LGBT que no éramos trans, es decir, personas cis, junto con personas trans, agendas comunes, cosa que en Tucumán no acostumbrábamos. Veníamos con políticas extremadamente identitarias, es decir,
las personas lesbianas de la L por su lado, los gays por su lado, las personas trans por su lado, no existía experiencia de intersexualidad como militancia, los bisexuales siempre están metidos dentro del armario. Entonces, de repente, en el 2017, 2018, se empezaba a pensar proyectos conjuntos y lazos estratégicos en militancias trans, y la verdad que a mí me parecía un tema, me sigue pareciendo, obviamente, pero me parecía un tema digno de tratamiento. Pero por otro lado, la verdad que, a ver, yo milito desde el año 2009, 2010, y me parece como muy importante poder hablarlo en este contexto de la presentación de un libro y producción académica. Y la verdad que la historia de nuestras subjetividades como colectivo de la diversidad es la historia de las ratas de laboratorio, de los objetos de estudio. Es decir, siempre hemos sido nombrados por otros, siempre hemos sido catalogados y etiquetados por otras personas, y normalmente todo lo que tenía que hablarse de la diversidad sexual ya estaba escrito, pero escrito por el cis heteropatriarcado, digamos. Entonces, históricamente, la literatura que a mí me llegaba como ratón de biblioteca que soy yo, pero además en mi rol profesional, tenía que ver con personas que no estaban atravesadas por la subjetivación LGBT. Y dicho de una manera mucho más sencilla, estaban hablando por nosotros, sobre nosotros, encima de nosotros y muchas veces contra nosotros, contra nosotres. Yo tengo 50 años, me cuesta bastante el lenguaje inclusivo. Y en la hora de la militancia, sobre todo a la hora del matrimonio igualitario, tuvimos que soportar no tan solo el discurso estigmatizante de las alas religiosas, eclesiásticas, sino también de los discursos cientificistas. Muchas organizaciones científicas, organizaciones de bioética, academias, incluso la Academia de Educación, salieron a la palestra en el debate parlamentario con discursos altamente estigmatizantes del colectivo de la diversidad, con argumentos que hoy podemos decir pseudocientíficos. Por suerte, en el 2010 ya había actividad académica a cargo de personas LGBT, había centros de investigación sobre la sexualidad donde las personas LGBT estábamos empezando a tomar la palabra y estábamos empezando a hablar en primera persona y no como un mero relato biográfico ni como un dato testimonial, sino como gentes pensantes que podíamos hablarnos, que podíamos decirnos, que podíamos empezar a deconstruir esos paradigmas que nos tenían oprimidos, no tan solo materialmente, porque éramos no tan solo estigmatizados, golpeados, asesinados, sino también ideológicamente. Y eso yo como profesional de la filosofía lo tenía como una deuda pendiente muy importante. Entonces, la verdad que para mí que hoy podamos armar este pequeño librito en conjunto, en colectivo, con personas que o son del colectivo o son lo que nosotros llamamos hoy aliades del colectivo, porque participan no tan solo por su interés o por aprender, sino porque claramente gente de este equipo, y que a veces no escribió, no llegó a escribir, porque había otra gente que estaba y que no llegó con los tiempos para presentar un artículo en esto. Esto es producto de un proyecto de investigación del CIUN. Esta gente además participa de actividades no académicas. Muchas veces yo me peleo con mis compañeros de la Federación Argentina LGBT porque a veces hemos padecido mucho el discurso de la academia. Es decir, ha venido gente de la academia, insisto, a hablar en vez de nosotros y a decirnos cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que entendernos. Y la verdad que empezar a producir de nuestras voces con parámetros científicos, con reflexiones filosóficas, con ángulos críticos, con contextos, con tradiciones, esto que de repente aparezca Foucault, que de repente aparezca Judith Butler, que de repente utilicemos la palabra queer, el enfoque queer, que hablemos de sexismo, pero que lo hablamos desde nuestras propias voces como sujetos, sujetas, sujetes, me parece como, no voy a decir algo valioso del libro, sino a mí me interesa sobre todo decir algo muy promisorio. Creo que promete mucho. Quiero también advertir, digamos, al público lector de que hay mucho por hacer por delante, que esto yo más bien lo considero como un primer pie que estamos haciendo en la academia,
con todas las ganas les pregunté a ustedes cómo fue su trayecto en la universidad. En la universidad no hay estos temas, y no lo digo en términos quejosos, ni lo digo con intención de denuncia, sino más bien como un desafío. Creo que no tan solo la gente del colectivo y las personas aliadas tenemos que empezar a promover este tipo de miradas, sino que creo que es una obligación, porque hoy por hoy ya es una política pública. Tenemos toda una serie de marcos legales que está exigiendo que la universidad esté a la altura de las circunstancias. Entonces también lo veo yo como una vacancia muy importante, que es lo que nos comentaban, por ejemplo, Gris y Anto, con referencia a la experiencia de la Olimpiada de Filosofía, que son las propias nuevas generaciones las que nos están planteando la agenda temática en estas cuestiones, o lo que puede contar Alexis de las escuelas, o seguramente puede contar Milagro en su práctica profesional como trabajadora social. Así que, nada más, quiero escuchar a ustedes alguna palabra de cierre y ya no cansamos más al auditorio porque se nos está acabando el tiempo que teníamos asignado dentro de la grilla de la Semana del Orgullo. Les dejo la palabra a ustedes para que cierren. Bueno, cerramos entonces. Nada, algo que nos faltó, por lo menos, agradecerte, Fabián, a vos también por darnos el espacio, Sí. no solo el del libro, sino otros espacios, y también sumar a esta lucha por copar instituciones, ¿no? Que me parece importante. Nada de eso. Sí. Y ojalá, bueno, que este pequeño equipo de trabajo pueda seguir, podamos encontrarnos, tal vez cuando se acabe la pandemia, en espacios más presenciales, o si esto sigue en la virtualidad y seguir conversando de los temas que estamos trabajando. Está bueno que se forme así una comunidad como la que se está formando acá. Me hiciste acordar de algo, Gris, no termino yo de hablar. Paso el chivo. Empezamos un nuevo proyecto de investigación que va a tratar sobre los discursos de odio hacia la diversidad o los discursos contra la diversidad sexual, también centrados en Tucumán, pero tratando de ampliar un poco la región. Así que esa va a ser una de las nuevas líneas de investigación. Cualquier persona que nos esté escuchando, obviamente se puede sumar. Insisto, son investigaciones académicas, pero al mismo tiempo siempre abrimos espacio para gente que no es de la academia, pero le interesa integrar este tipo de espacios, está cordialmente invitado. Sí, me callo, prometo que ya me callo. Bueno, yo quiero agradecer el espacio y sobre todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de la realización de mi tesis. Como decía, hay un antes y un después de haberla hecho. Eh, Se abre la mente. Para mí era todo nuevo al principio y hoy en día siento que de verdad era algo muy necesario, que es algo muy necesario para todos. Estar dentro y aprender estos temas. Y bueno, me sumo en el caso de que quieran seguir investigando y demás, así que me parece súper importante y bueno, aquí estoy para lo que necesite. Bueno, no sé si me escuchan ahí, ya por mi parte decir que bueno, creo yo que fue un trabajo bastante fructífero y también posibilitador de la reivindicación de derechos. Creo que un pequeño granito de arena posibilitador o disruptor de lo normal, ¿no? Así que, bueno, yo creo que seguir fomentando estos espacios de lucha y de reivindicación de derechos son bastante valiosos dentro de la academia misma. Así que, bueno. Una última cosa importantísima que me estaba olvidando, porque todo el mundo estuvo, no todo el mundo, mucha gente nos acosó porque quiere el libro. ¿Cómo conseguir el libro? Entren a la página web de la Facultad de Filosofía, que es www.filo.unt.edu.ar, y si no, googlean Facultad de Filosofía y Letras UNT,
Y en la primera página de la página web de la facultad hay un botón muy grande que dice descarga gratuita de libros. Entren ahí y entre muchos libros que tienen sus tapas van a encontrar nuestro libro. Ahí de paso cañazo visitan la pequeña librería virtual gratuita que está construyendo la Facultad de Filosofía con su producción, que no es poca. Así que bueno, creo que con esto terminamos el día de hoy, re puntuales, así no nos retan los organizadores de la marcha de la Semana del Orgullo. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo. Hasta luego.